Amigos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Yo un poquito mejor, por ello me he animado a hacer este vídeo, que hacía tiempo ya lo tenía ahí pendiente y estaba esperando el momento concreto para tirarlo. Y en este vídeo os quiero contar ese gran secreto que tiene Yannick Sinner, que no es muy conocido, sí que se ha contado sobre todo en Italia, en España no tanto, y por eso creo que era de merecer el hecho de poder conocer ciertas cosas que está haciendo Yannick Sinner para que la gente pudiera conocer, como digo, ese secreto, ¿no? Ese aspecto clave que hace que marque un poquito las diferencias, sobre todo en los últimos tiempos, porque el hecho de que Yannick Sinner en esta época esté marcando tanto las diferencias y haya dado un salto tan grande después de verano, ya de hecho incluso antes del US Open, pero sobre todo después del US Open, esto no viene fruto de la casualidad. Esto es algo que se traduce después de mucho trabajo, después de mucho tiempo, pues poniéndole énfasis en una cosa que es la fortaleza mental. Hay algo que Sinner al inicio de su carrera quizás no destacaba tanto, pero que poco a poco se ha ido pues desenvolviendo en la faceta que estamos viendo todos actualmente, donde vemos a un Yannick Sinner que mentalmente es una roca. Yo como digo, siempre cuento esto y nunca me cansaré de decirlo, las cosas no vienen de casualidad. El hecho de que de repente a Yannick Sinner haya ganado en 6 meses las mismas veces a un top 10 que en 3 años y medio, 13 veces, pues esto, como digo, no viene de la casualidad, de que un día simplemente todo hace clic y empieza a funcionar, ¿no? Yannick Sinner, de los últimos 15 partidos ante top 10, ha ganado 13, que son los mismos, como digo, que antes había ganado en unos 30, en 29 partidos. Entonces, la diferencia es abismal. Y esto viene gracias sobre todo al trabajo que viene haciendo Yannick Sinner a nivel mental. Lo normal por ejemplo, en el tenis lo estamos viendo de manera frecuente, que todo el mundo sabe, ¿no? Pues los psicólogos o las psicólogas forman parte del equipo de trabajo de los tenistas, aunque lo hacen más de manera puntual. No viajan con ellos a todos los torneos, como puede ser un fisio o un preparador físico, que sí que van con ellos full time, sino que los psicólogos es algo que, oye, o hacen reuniones por teléfono, o cuando ellos se ven que sienten la necesidad de tener que hablar con un psicólogo porque no se encuentran bien, acuden al psicólogo. En el caso de Yannick Sinner, eso cambia. En el caso de Yannick Sinner, todo, como digo, es diferente. Él lo hace de manera frecuente. Y a todos los torneos viaja con una maleta. Y en esa maleta es donde está el secreto de Yannick Sinner. Todo cambia, como digo, gracias a este hombre que vais a ver aquí. Este hombre se llama Riccardo Ceccarelli y tiene una empresa que se llama Formula Medicine, que lleva más de 30 años pues en activo, y Ricardo ha estado sobre todo trabajando con pilotos de Fórmula 1, ha trabajado desde Ayrton Senna, pasando por Fernando Alonso, Max Verstappen, Charles Leclerc, bueno, los mejores pilotos de Fórmula 1, también con las motos, y un día pues conoció a Riccardo Piatti, que fue el antiguo entrenador de Yannick Sinner, y Riccardo Piatti le dijo, oye, tengo un chaval, cuando Yannick Sinner tenía 19 años, dice, oye, tengo un chaval que tiene 19 años, que es muy bueno, yo creo que puede ser número uno el día de mañana, y me gustaría que trabajaras con él, que lo vieras, que lo conocieras, a ver qué puedes hacer con él, porque estamos intentando hacer trabajos a nivel mental, y como que no me termina a mí de despuntar en este ámbito, ¿no? Entonces se conocieron, y a partir del año 2020-2021 empezaron a trabajar juntos. Y poco a poco han ido mejorando los resultados, al punto de que en los últimos, como digo, 7-8 meses, el salto cualitativo de Yannick Sinner a nivel mental ha sido, pues, brutal, majestuoso. Quiero mostraros en esta tablita un poquito para que se note la diferencia, ¿no? Porque esto con números se puede ver muchísimo mejor, ¿no? Tenemos por un lado los he puesto por años: 2021, 2022, 2023, 2024, y arriba es los breakpoints que salva, los que él salva, los breakpoints que convierte, es decir, todas las bolas de break que él se crea y luego las que es capaz de convertirse, los tiebreaks que gana y los sets decisivos.
Esto todos son puntos de presión. Puntos de presión, puntos bajo presión, los puntos que son más difíciles de ganar para un tenista. Ya sabéis, bajo presión, cuando un jugador es capaz de dar un paso adelante, es cuando marca diferencias respecto a los demás, ¿no? Entonces, en el año 2021, Jannik Sinner, ya estáis viendo, en bolas de break salvadas salva un 43,8, 66 de bolas de break convertidas, 60% de tiebreaks ganados y un 58 de sets decisivos. Estos números ya los vais a ir viendo, los vais a ir viendo, van a ir mejorando año a año, con ligeros cambios, ¿eh? En el año 2021 hay que mencionar que estuvo en el 10º puesto en puntos bajo presión. En todo el circuito fue el 10º. En 2022 ya pasa a ser el 8º. Ya hay una mejora. Como digo, esto se va viendo además de manera progresiva. En 2022 ya veis, salva un poco menos de bolas de break, también un poco menos de bolas de break convertidas, pero ya empieza a subir en tiebreaks ganados y en sets decisivos. En 2023 todavía mucho mejor. Ya estáis viendo como tiene un poquito mejor las bolas de breaks. Las bolas de break convertidas sí que es un poquito más por detrás, como los tiebreaks ganados, pero los sets decisivos empieza a pegar un salto bastante amplio. Hay que decir que este dato, que así a priori dice tú, hostia, parece un poco peor que los de los anteriores, en 2023, Jannik Sinner fue el tercero mejor del mundo en puntos bajo presión. Del 10 pasa al 8 y del 8 al 3. Pero es que lo que llevamos de 2024, esto ya os va a explotar la cabeza. Fijaros, los datos. Es una pasada lo de las bolas de break salvadas. 80,4%. Es decir, salva 8 de cada 10 bolas de break que tiene en contra. O sea, esto de verdad son números absurdos. Es verdad que solamente llevamos 4 meses, que alguno dirá, bueno, del 40 al 80 son muchos, ¿no? Pero es verdad que solamente llevamos 4 meses, pero nos deja de llamar la atención, ¿no? Lo grande que se ha convertido Jannik Sinner ahora. Además, lo vimos en el Open de Australia, ¿no? Que llegó a la final salvando 25 de 27, ¿no? Le rompe muy poco el servicio. En este 2024 Jannik gana más del 94% de los puntos al saque, de los juegos al saque. Y los tiebreaks ganados, fijaros cómo se pone ya en 75%, lo mismo con los sets decisivos. Solamente ha perdido un set decisivo, en este caso este año contra Carlos Alcaraz. Como digo esto, pues un poco la muestra del trabajo que viene haciendo, en este caso, Jannik Sinner a nivel mental. Y bueno, y os preguntaréis, ¿en qué consiste el trabajo mental que hace Jannik Sinner con Formula Medicine, con Riccardo Ceccarelli? Pues todo se basa a través de un concepto que ellos llaman el Mental Economy Training, que Riccardo Ceccarelli lo estuvo comentando en una entrevista a diversos medios. Y os he hecho un poco recopilación de todo para explicaros en qué consiste, ¿no? Surge todo hace muchísimo tiempo, cuando empezaron a hacer estudios. Ricardo quería descubrir cuál era la diferencia entre la mente de un deportista top a la diferencia de uno normal. Él creía que la diferencia sobre todo se basaba en el cerebro, ¿no? Sobre todo piensa que el músculo no es lo que marca la diferencia, sino en la cabeza. Las decisiones que tú seas capaz de tomar en ciertos momentos, sobre todo bajo presión, para marcar diferencias, ¿no? Dice en esa entrevista que restar a 1 centímetro de la línea durante 3 horas, todo está en la cabeza sobre todo, ¿no? Pues con este método ellos lo que intentan es reducir el número de pensamientos negativos, el estrés, la ira, el arrepentimiento, eso intentar quitárselo de la cabeza para que la energía que cree la cabeza, o sea, el cerebro, se pueda usar de manera adecuada. Como digo, esto parte a diferencia de lo que hacen muchos deportistas, que yo tengo un problema, llamo al psicólogo, hablo con él e intento que me dé una fórmula mágica para que yo me sienta mejor y de repente me encuentre mejor. Muchas veces eso no se consigue, no. Ellos todo el rato están trabajando, todo el rato, todos los días prácticamente se hace trabajo para que el deportista siempre esté con el cerebro activado y no se remita todo a un momento puntual de desánimo o de estrés donde sienta que lo necesite, ¿no? De hecho, dijo Riccardo Ceccarelli en esa entrevista que Jannik Sinner
apenas le llama. O sea, ellos tienen reuniones anuales donde quedan, un poco pues van, no sé, hacen como diferentes reuniones y van hablando de, oye, pasos a seguir, cómo va la cosa y tal. Pero Yannick Sinner, ni siquiera cuando pierde contra Carlos Alcaraz en el US Open 2022, aquel día, recordad, cuando tuvo bola de partido y no la pudo aprovechar, ni siquiera ese día necesitó de llamarles para decir, oye, me ha pasado esto. No. Él siempre, como digo, lleva este maletín, y en este maletín lo que tiene es esta banda, lo estáis viendo aquí en la cabeza, que mide los impulsos cerebrales, tiene un joystick con donde pues responde o sea, hace lo del juego, es una pantalla donde hay diversas acciones que tienes que tomar una decisión en apenas un segundo o menos, y también tiene una banda donde te monitorea el pulso cardíaco, ¿no? Y Yannick Sinner, todos los días prácticamente, cuando él sobre todo siente que más lo necesita, abre el maletín, abre el juego, se pone la banda y empieza a hacer ejercicios a nivel mental para que el cerebro esté activo. Muchas veces, esto puede parecer una tontería, pero muchas veces se piensa que todo el trabajo a nivel de... Para un tenista en concreto, ¿no? No me voy a meter en otros deportes, pero el tenista, pues oye, 2 horas de gimnasio, 2 horas de pista, 2 horas de gimnasio, 2 horas de pista. Y el cerebro no se trabaja. Y esto, como digo, para... alguno le podrá sonar a chino, vuelvo a decir, pero oye, al final yo creo que también se ha probado, ¿no? Con diversos casos que el trabajar el cerebro puede ayudar mucho, ¿no? De hecho, en situaciones de estrés, el hecho de tener el cerebro más activo y trabajado, sabiendo que tú ya vienes de un trabajo previo, que eso te puede ayudar en ese momento en concreto, te puede ayudar a marcar diferencias. No siempre el objetivo es optimizar al máximo el rendimiento del cerebro, ¿no? Pues Yannick Sinner, como digo, siempre va haciendo este tipo de trabajos, y todos esos trabajos que él hace diario o cada 2 días o lo que sea, les llega a Formula Medicine y ellos los analizan y les comentan, pues oye, vas bien, tienes que trabajar un poco más o lo que sea, ¿no? Comentaba Ceccarelli en esta entrevista que cuanto más eficiente es el cerebro, pues más poderoso y duradero funcionará bajo estrés. Vuelvo a repetir, la mejora de Yannick Sinner, sobre todo a final del año pasado, no viene por casualidad. En una entrevista, él ya ha hablado además bastantes veces, sobre todo en Italia, como digo, aquí en España, pues porque no nos llegan las cosas de Italia, es normal, pero comentaba en una entrevista allí en Italia que después del US Open del año pasado, donde pierde ante Alexander Zverev, empezó a ponerle más trabajo a nivel mental. Empezó a trabajar haciendo, no sé si otras cosas distintas, lo que se refiere como que empezó a hacer más trabajo, no sé si a través de lo mismo que venía haciendo antes o con ciertos procedimientos nuevos, pero con Fórmula Medicine empezó a trabajar un poco más. Dice, espero que eso se note en la gira asiática. Vaya que sí se notó, ¿no? Como digo, el final de año de Yannick Sinner, donde pierde solamente ante Shelton y ante Djokovic, fue increíble. Y luego en este 2024, donde solamente ha perdido un partido, ¿no? Entonces, es la prueba de que el trabajo a nivel mental hay que hacerlo, que no se debe remitir únicamente a cuando uno está mal, que si se trabaja el cerebro también se puede marcar diferencias, y es un chico totalmente pues determinado a lograr grandes cosas, y le está poniendo todo el empeño para hacerlo, ¿no? Y con esto, aparte de contar un poco el secreto de Yannick Sinner, ¿no? De ese maletín y de esos ejercicios a nivel mental que hace para que bajo presión su cerebro pueda actuar de manera más eficiente, también quería un poco contaros la importancia del cerebro, ¿no? Para el deportista, que muchas veces quizás, vuelvo a repetir, es un ámbito que quizá pasa un poco por alto, no se le puede prestar demasiada atención porque quizá uno se puede llegar a pensar que no es importante, pero mira, la nutrición también se pensaba que no, y en base a una mejora en la nutrición, en estudios de la medicina deportiva, en cómo, yo qué sé, los estiramientos, diversas cosas, han hecho que las carreras de los deportistas se alarguen en el tiempo, que antes con 32 años tú ya veías a un deportista que se tenía que retirar prácticamente, y ahora estamos viendo deportistas con 38, 40 años compitiendo a un altísimo nivel. Pues lo mismo con el cerebro, quizás el hecho de que Yannick Sinner sea un poco pionero, porque no, aparte de que sí que hay tenistas que trabajan con psicólogos, no es
no es muy conocido que haya deportistas que trabajen el cerebro de esta manera, como lo está haciendo Yannick Sinner. Así que quizás esto pueda abrir un camino, ¿no? Una vía para que otros puedan replicarlo y empezar a trabajar el cerebro de otras maneras que únicamente llevando a un psicólogo durante 2 horas una vez a la semana, que eso quizás no es lo más efectivo al 100%. Así que, oye, ahí está. Me gustaría que ahora vosotros aquí abajo en comentarios pues me dejarais vuestras impresiones acerca de esta historia de Yannick Sinner con el tema de Fórmula Medicine, si ya la sabéis o no. Y oye, si os parece interesante o no os parece interesante. Amigos, muchas gracias como siempre. Y aquí dejadme en comentarios lo que pensáis. Hasta pronto. Chao, chao.